idea aquí es que tengamos la oportunidad de escuchar aún más específicamente de detalles, ideas acerca de estos temas que tienen que ver con la ideología de género, que tienen que ver con la vida, con el comienzo de la vida, que tienen que ver con la esperanza en un mundo lleno de desesperanza. Entonces vamos a comenzar con el tema de la ideología de género, que fue el primer tema que se trató anoche. El pastor Otto habló sobre este tema y empezamos por preguntarle al pastor cuáles serían o son las expresiones más notables de la ideología de género. ¿Cuáles son esas expresiones? Está protegida en sí por la ideología de género. No solamente está protegida, sino que lo impulsa, lo promueve y debe ser visto como algo normal. Incluso el cantante y artista Ricky Martin, él dijo en una ocasión que a él le gustaría que sus 2 hijos fueran homosexuales. O sea, Sí. es algo que él ve. Entonces, también está el feminismo, está la protección del medio ambiente, pero básicamente el comportamiento homosexual es la punta de lanza y es la conquista más grande que ha tenido la ideología de género. Sí, porque ellos propugnan más que nada, como tú decías anoche, porque el género se determina no por lo que uno es biológicamente, sino por lo que uno piensa que uno es. Por eso decimos que no es biología, sino ideología. Es una corriente de pensamiento, un condicionamiento social, más que lo que dice el mismo cuerpo de la persona. Exacto. Es ir en contra de la naturaleza. Incluso Judith Butler dice que hay que liberarse de la dictadura de la naturaleza. Correcto. O sea, lo cual es una imposición irracional. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que no tiene asidero científico. Absolutamente. Sino que es una concepción ideológica, una idea, un pensamiento. Sí, es una filosofía. Correcto. De hecho, la filosofía no es considerada como ciencia. Correcto. Entonces, muchas de estas personas se basan en supuestos, pero no en la comprobación científica. Y en tu opinión, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, que esta ideología cobre tanta fuerza, tanta presencia en el día de hoy? Sí. Los que son expertos en el tema, pues han deducido que hay toda una alianza ideológica en esto. Se han unido y cuando ustedes ven a una persona que promueve la ideología de género, normalmente hay un perfil y ese perfil está compuesto por los grupos llamados así progresistas o liberales. El progresismo es el resultado de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y es a final del siglo XIX cuando comienza a cobrar mayor fuerza. En el siglo XVIII, mejor dicho, cuando comienza a cobrar fuerza, que es el embrión de esa ideología progresista, de esa corriente progresista, y comienza a impugnar todo lo que había sido establecido. Y se impugnó la
economía, se impugnó la teología, de ahí surge la teología liberal, se impugnó las ciencias sociales, se impugnó las concepciones que se tenía acerca del origen del ser humano y surgió el origen de las especies de Charles Darwin. Todo se impugnó, todo se cuestionó y surgieron unas nuevas corrientes de pensamientos a raíz de eso. Esa ideología de género ha tomado tiempo para gestarse, pero esa insistencia ha sido sistemática y es una alianza de la ideología socialista, los grupos feministas, los grupos ambientalistas y los grupos pro protección de los animales. Debo señalar que todos estos grupos tienen algo de verdad y lo cual nosotros no podemos cegarnos. Por ejemplo, cuando vemos los grupos ambientalistas que protestan de una manera hostil, dicho sea de paso, los grupos feministas también, los grupos pro protección animal también. Hubo un artista que ahora en la alfombra roja, en los premios Grammy, creo, cuando ella estaba pasando por la alfombra, una artista chilena, cuando iba pasando por la alfombra roja, le fueron a hacer una pregunta y ella se quitó la ropa que tenía encima y se quedó con su en topless, al descubierto, protestando. Vemos que cuando hay protestas de los grupos de protección animal, ellos se quitan la ropa y se pasean así en defensa de los animales. Dicen que los animales no usan ropa y que nosotros también somos animales y por lo tanto no debemos usar ropa. Me gustaría que hicieran esta protesta en esta temporada de invierno, pero no lo hacen. Entonces, realmente hay toda una alianza. Qué buenos deseos tiene usted para esa gente. Que usted tiene muy buenos deseos para con esas personas. Claro, porque no, nunca lo hacen en invierno. Los animales no se cubren en invierno. Ellos siguen como están. Entonces, todos estos grupos han formado una alianza en contubernio, en asociación con los medios de comunicación que también tienen esta corriente liberal. Los medios de comunicación fueron ocupados por esos grupos liberales que tuvieron más visión que los cristianos de los años 30 y los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Las iglesias crecieron mucho en los Estados Unidos, estaban surgiendo nuevos grupos o nuevos medios que hasta ese momento no se conocían. La radio ya tenía tiempo, pero estaba así, convirtiéndose en medio de comunicación masiva. Entonces, los cristianos en esa época entendían que no había necesidad de que nosotros incurriéramos en esos medios, porque cómo se íbamos a transmitir un culto donde mismo se transmitía una pelea de boxeo. Los liberales tuvieron más visión que nosotros, tomaron esos medios y no lo sueltan y lo controlan. Sí, 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 es cierto. Pensando yo así rápidamente mientras estabas hablando, por ejemplo, el movimiento LGTB, QA, hasta la Z, exactamente, ha tomado mucho cuerpo. Y creo que estábamos hablando sobre la victimización de ese grupo que de alguna manera contribuyó a crearle aceptación y el éxito que han tenido en vincular su perspectiva con la cuestión, por ejemplo, étnica. De derechos humanos. Exactamente, de derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Si hay algo que el ser humano tiene la tendencia, a pesar de que es perverso, la gracia común sobre los seres humanos hace que nosotros de alguna manera u otra tengamos alianza con el débil, que tengamos ese instinto de protección. Entonces, estos grupos han adoptado algunas expresiones y términos que han sabido explotar muy bien. Uno de ellos es discurso de odio. Una persona que hable en contra de la homosexualidad, por más respetuoso que lo haga, yo no creo que nosotros debemos ni odiarlo ni ridiculizarlo, ni a ellos ni a ningún ser humano. Exacto. Ni a ningún inmigrante, ni a ninguna persona por razones raciales. Bien. De hecho, no debemos discriminar a nadie, absolutamente a nadie. Así es. No debemos ridiculizar a nadie. Entonces, ellos, cuando uno, por más
respetuoso que uno sea, como lo estamos haciendo ahora, ellos le llaman a eso discurso de odio, Exacto. de que nosotros no aceptamos a las personas como son, se hacen muy frágiles y débiles y crean opinión pública y ha tenido resultados esto. De hecho, hay mucha desinformación en esto porque en los países donde se ha legalizado el matrimonio homosexual no se casan más que los heterosexuales. Eso no es cierto. Pareciera como que va a haber abrumadora y masivamente una estampida de personas del mismo sexo casándose y no, los heterosexuales se siguen casando más, Claro. siguen creando más familias, tienen más estabilidad en las parejas y una serie de conquistas que ellos han tenido en nombre de la victimización. Sí. Entonces, de hecho, nosotros entendemos que el victimizarse es una manera de manipular a los demás. En mi experiencia como consejero pastoral, muchas veces las personas quieren victimizarse, pero es buscar conmiseración y buscar manipulación. Exactamente. Bueno, el tema es interesantísimo, vamos a seguir dialogando sobre este tema, otros temas, pero el doctor acaba de hablar sobre el aborto y la vida, el comienzo de la vida, ¿no? Entonces, mientras estaba hablando, ya al final cuando estaba conversando él, se me ocurrió preguntarle, ¿es el aborto un derecho humano, doctor? Bueno, es una pregunta interesante porque realmente lo que es un derecho humano es el derecho a la vida, ¿verdad? Y no podemos, no solo es un derecho humano, es un derecho natural. O sea, donde quiera que nosotros estemos en el mundo, hay una obligación de proteger la vida. Aunque tú no seas ni siquiera, tú puedes irte de viaje a otro país y hay que protegerte, tu vida en ese sentido. Se lo digo porque no podemos, en fin de querer potencializar los derechos, en este caso, por ejemplo, en las mujeres, también en ese sentido arropar y subirnos arriba al derecho del no nacido también. Porque por querer potencializar y mejorar algo, estamos acabando con estos bebés. Y déjenme decirle algo, el fin no justifica los medios. Ese medio va a incluir y ha incluido durante los últimos años la matanza de millones de bebés. Posiblemente uno de los genocidios más grandes de nuestra historia. O sea, mi consideración es que el derecho es el derecho a la vida y es el que nosotros debemos intentar de preservar. Amén, excelente. El pastor García habló anoche sobre esperanza. ¿Puede un cristiano perder la esperanza o puede un cristiano debilitarse en la esperanza? Sí, pastor. Yo puedo ilustrarlo con el caso de Pedro. Ustedes recuerdan que el Señor, ellos estaban en medio de una tormenta y el Señor se les acercó. Y cuando los discípulos se dieron cuenta que era el Señor que venía, lo primero que fueron que dieron grito que era un fantasma. A ellos nadie le enseñó la doctrina de fantamostología, sería. Yo no sé, pero algo así, pero yo dije, la conclusión de ellos un fantasma. Sí. ¿Quién se lo enseñó? No sabemos, pero esa es la mente, ¿verdad? El asunto es que cuando el Señor dijeron, es el Señor, Pedro se levantó en esperanza y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. Y efectivamente, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y es el único ser humano en la historia de la humanidad, además de nuestro Salvador, que ha podido caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia ahí que él comenzó a ver el fuerte viento y entonces comenzó a hundirse. Efectivamente, a nosotros nos pasa eso. Mirando las circunstancias alrededor, comenzamos a debilitarnos, a deprimirnos. Comenzamos incluso a pensar, verdaderamente hay Dios. Ese fue el caso de Asaf en el Salmo 73. ¿Ustedes recuerdan? Él vio la prosperidad del impío, entonces dijo, pero ven acá. Se lo voy a poner en un lenguaje sencillo. Mira a este impío andando en este carrazo.
Y yo que soy creyente ando a pie en este frío de Nueva York, los zapatos sucios de nieve. O sea, ven acá, ¿y de qué vale la pena la fe? Porque la verdad es que mira cómo esta gente prospera, gordo y colorado, así mismo él lo vio. Eso nos puede pasar. Entonces dice la Escritura que fue al santuario. Es decir, vino a la iglesia, aquí a la primera iglesia bautista. Entonces aquí en este contexto dice, entendí el final de ellos. ¿Ves? Miró adelante. Entonces puso sus ojos en la esperanza. Nos puede pasar, claro que nos puede pasar. Y una de las cosas que uno tiene que saber es poder discernir. Dios nos concede a nosotros, nos ha concedido una virtud. Algunos dicen que eso está loco. Por ejemplo, yo quiero que aquí me levante la mano la persona que me pueda asegurar que no habla solo o sola. Porque dice que el que habla solo está loco. Pero yo quiero que me diga aquí, el que me diga a mí, yo no hablo solo. Para yo decirle entonces, como dijo aquel filósofo, conócete a ti mismo. Porque bien, todo el mundo habla solo. No, muy bien. Usted es un pensamiento tremendo. Correcto. Entonces, exacto. El pastor Otto dice, yo no hablo solo conmigo. Porque él habla solo con él y todo el mundo. Entonces, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que nosotros debemos hacer es aprender a hablarnos. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Eso es él solo hablando. Sí. Él solo. Sí. Espera en Dios, Él le habla a su alma. Entonces nosotros tenemos que aprender en esa relación con nosotros a diagnosticar lo que nos está pasando. Por ejemplo, si usted ve que en su familia hay una tendencia a la migraña, cuando usted comienza a sentir una cosa en este ojo, dice, ya me viene por ahí. Porque ya usted sabe que viene la migraña, pues le tiembla el ojo. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces eso pasa con el alma. Y hay síntomas de desesperanza que usted tiene que aprender a distinguir. Y si no, pregúntele al pastor, doctor Noble Señor, y él le va a decir, usted hace así y comienza a sentirse, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, muy cansado y no tiene deseo de ir a trabajar y lo que quiere está acostado. Bueno, eso puede ser un síntoma de depresión. Sí, y usted puede que en ese momento diga que estoy perdiendo la esperanza porque ya ni quiero ir a trabajar. No, a la iglesia es demasiado temprano, esta gente, demasiado gente. El mundo tiene, usted viene a ver, usted tiene que darse cuenta, entonces, mira, el problema es que yo parece que estoy débil en mi esperanza, débil en mi fe en este momento. Bueno. ¿Qué puede estar pasando? Bien, bien. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque de alguna manera ya la has contestado, pero ¿qué puede hacer un creyente? ¿Qué más puede hacer un creyente para fortalecer, reanimar la esperanza? Bien, en primer lugar, 1 Timoteo 1 dice que Jesucristo es nuestra esperanza. En ese sentido, es muy sencillo. ¿Qué hizo Pedro cuando comenzó a hundirse? Lo llamó, Señor, sálvame. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando ve que se está hundiendo en este mundo en desesperanza es clamar. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso es lo primero. Sí. Cuando usted ve que se está hundiendo, clame. Amén. Ruegue de donde quiere. Eso es lo bueno de la oración. Clame. Habiendo clamado a Dios, no se quede ahí. Ahí mismo, vaya a Cristo y traiga a su mente, si lo tiene en su mente, en su memoria, aquellos textos de las Escrituras que específicamente tratan con la carencia que usted esté pasando. Por ejemplo, uno muy sencillo. Yo he venido para que tengan vida. Entonces sea honesto delante de Dios. Señor, en este momento mi vida está seca. No tengo ánimo, estoy desalentado, desalentada. Ten misericordia de mí. Y déjame comer de la abundancia que tú viniste a traer. Por otro lado, examine su corazón y vaya en oración, diga, Señor, examíname tú, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de impiedad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque a veces puede que nosotros estemos en un curso de pecado o hayamos pecado y la conciencia nos acusa. Por ejemplo, este hombre, un hombre de Dios, va en el tren para el trabajo ahí, jamaqueado, y de repente el hombre así se siente mal. Y se siente decaído. Señor, ¿qué es lo que me pasa? Y comienza a pedirle a Dios.
y aún ve que su oración tiene estorbo. Entonces se acuerda de que la Escritura dice que amen a su mujer y la traten bien para que su oración no tenga estorbo. Entonces dice, pero esto es que anoche yo le hablé mal a ella. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene una facultad que Dios le dio que se llama conciencia. Entonces, cuando usted ve en el tren jamaqueándose, la conciencia dice, mira, acuérdate de anoche. Y usted siente como ese malestar y usted no sabe lo que pasa, pero eso es. Entonces usted se examina, se da cuenta, perdóname, oh Dios. Y desde que el tren salga de abajo de la tierra, coge el celular y la llama, María, perdóname. Tú sabes que anoche ya estoy como una bestia, Y usted verá como su alma, su verdor vuelve otra vez. Su sequedad vuelve en verdor. Entonces, primero, ¿qué debe hacer? Orar. En segundo lugar, autoexaminarse. Y traer la aplicación de la palabra de Dios a su corazón. Algo muy importante. Mire, Jesucristo es nuestra vida. Y usted no tiene que saber mucha Biblia para ir a Cristo y para refugiarse en Él. Y si puedo decir algo más, la esperanza es como un músculo en cierta forma. Si un brazo usted no lo ejercita, se le va a atrofiar. Si su fe y su esperanza, que son sinónimos, fe y esperanza, usted le ejercita llenándose de la Escritura, usted va a enfrentar mejor la adversidad y el desaliento. No es que no le va a venir, pero la va a enfrentar mejor. Con la palabra de Dios. Evite esa tendencia del pensamiento positivo. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. No, porque puede que todo no le salga bien. Y sea parte del plan bueno de Dios para usted. Pero usted puede decir, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces yo sé que Dios viene conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Usted ve la diferencia? Entonces, ¿puede que me encuentre en el valle de sombra de muerte? Sí, pero Él viene conmigo. Dios. Amén. Excelente, no, excelente. Magnífico. Creo que es un acto de honestidad del creyente el poder reconocer su condición, ¿no? Ante Dios y poder decir, o sea, hablaba yo con alguien ayer precisamente sobre eso, ¿no? Y esa persona me decía, no, pero es que no podemos confesar cosas malas, tenemos que decir que estamos bien, que no sé cuánto. Entonces yo le decía, pero mire, tome como ejemplo el libro de los Salmos. O sea, los salmistas expresaron con libertad su angustia, su dolor, su tristeza, y ese es el principio de la solución del problema, ¿verdad? Así que excelente. Claramente. Incluso si usted ve pecado, lo que sea, usted no lo va a matar del corazón. Usted se lo dice como es. Exactamente. Literalmente. Correcto. Con nombre y apellido. Eso fue lo que hizo Asaf. Exacto. Viendo, usted puede decir claramente, Señor, me siento envidia de mi vecina. Sí, correcto. Ella rebajó y yo no he rebajado. Lo que sea, por ejemplo, a la franca, usted le dice lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, claramente de corazón. Ok. Ábrale su corazón a Dios y dígale lo que es. Eso es necesario. Bien, magnífico. Bueno, quisiéramos seguir hablando de eso, pero bueno, hay tantos temas. Ok, no tenemos mucho tiempo. Aquí hay mucha gente que quiere rebajar, ¿no? No, pero ¿qué va? Pues ya todo el mundo aquí es esbelto. Somos muchos. Todo el mundo está esbelto aquí, yo no veo a nadie. Ok, dos cositas rápidamente. Pastor Otto, ¿qué mecanismos de presión utiliza el movimiento de la ideología de género para intimidar a aquellos que se oponen a este punto de vista? Ayer decíamos que todo lo que hizo Hitler fue legal y me voy a ese ejemplo extremo porque ¿cómo puede ser legal que una persona haya matado 6 millones de seres humanos en 5 años? Bueno, se hicieron las infraestructuras legales para pues proceder. Entonces, cuando se dice que estás en contra de la ley, se supone que un gobierno no puede estar. Hitler fue electo democráticamente. Toda una nación se volcó a votar por él y se estableció allí. Entonces, cuando nosotros vemos la lucha que hay en Occidente, por decirlo así, es una lucha para nosotros poder enfrentar las leyes que ya se han hecho, que están en detrimento del ser humano, porque eso para nada ayuda al ser humano. Vuelvo y le digo, hay toda una alianza de los grupos ambientalistas, los grupos LGTB, los grupos feministas, pero también hay grupos que ya entienden que hay una sobrepoblación
de seres humanos en el planeta y que ciertamente la proliferación de personas va en detrimento del mismo planeta. Entonces, dicen que es de alguna manera u otra promover el control de natalidad, porque dos personas del mismo sexo no se pueden reproducir. ¿Me explico? Entonces, no se pueden reproducir los homosexuales, no se pueden reproducir las lesbianas, pero aparte de eso, si por si acaso en una pareja heterosexual o una mujer queda embarazada, entonces también tiene el derecho de aborto. Exacto. Y es una manera de controlar, pues, el crecimiento demográfico. Dicho sea de paso, se está diciendo, ya se está discutiendo que el calentamiento global o el supuesto calentamiento global tiene que ver con la sobrepoblación humana. De ahí también los estudios revelan que la población aquí en los Estados Unidos afroamericana es la población que más aborta. Wow. Entonces todavía no se entiende que hay realmente una inducción y estamos siendo dirigidos y se hacen unas infraestructuras legales para que quien se oponga a eso no pueda decir, bueno, lo que pasa es que yo estoy apelando a mi libertad de expresión. No, es que estás violando la ley y por lo tanto te quieren coartar. Sí, sí, hay una Entonces, presión. la primera contingencia que se hace es la de establecer el marco legal para dar permiso a censurar o a promover este tipo de comportamiento. Entonces, Una nota. sí, Perdón, ¿sabe? pastor. Quiero añadir algo importante también en lo que tú decías, en eso de controlar la población y el crecimiento poblacional. Gracias. Usted es lo último. No, yo sé. En eso del crecimiento poblacional, yo quiero decirles algo rapidito. Alguien me decía una vez de cómo la población hispana en Norteamérica representaba la esperanza de esta nación en cuanto a la fe cristiana. Y yo lo leí y me gustó muchísimo porque el análisis fue el siguiente. Las parejas norteamericanas tienen 1, 2 o 3 hijos a lo sumo. Mientras tanto, las parejas de orden islámico musulmanas, además de que el hombre tiene varias mujeres, es muchísimos hijos que tienen. Por cada mujer, porque imagínense. Entonces, eso implica un crecimiento de esa religión aquí, pero por otro lado llegamos nosotros los hispanos. Lo que implica que aquí el hispano tiene más muchachos. Y esa influencia cristiana que traemos, aun sea del catolicismo romano, porque uno no quiere saber de musulmanes, entonces representa un futuro para esta nación. Ahora, ¿qué hace Planned Parenthood? Que abogan por el aborto y lo facilitan. Ponen todas sus clínicas donde hay sectores afroamericanos y sectores hispanos. Latinos, exactamente. Para controlar la natalidad en esos dos grupos. Exacto. Dicho sea de paso, la última estadística que estuve mirando señala que la población anglosajona está declinando. Es decir, tienen menos hijos y el control De hecho, la en natalidad, países como España, que ya han caído por debajo, no se recupera ya. Y la población europea es una población anciana. Sí. Ya digo, no es anciana per se, pero en comparación con los países y la comunidad hispana es totalmente anciana. El promedio de edad está por los mediados de los 45 años en Europa. Sí. Mientras que en Latinoamérica está por un 29, casi un 30. De hecho, hay países en Europa que le están pagando a las parejas para que tengan hijos. Seguro que sí. Italia es uno de ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay una gran... No así el hombre europeo, porque es el empoderamiento y la influencia feminista. En España, pues, en la providencia de Dios, miren cómo son las cosas. Estuvimos en San Sebastián en febrero, dando unas conferencias, y vemos cómo el evangelio está creciendo en la población española. Es una cosa impresionante, pero ¿por qué? Muchas mujeres inmigrantes de Latinoamérica están yéndose a España. Allá, pues, los hombres españoles quieren tener hijos. Sus esposas no le están dando hijos, se separan de sus esposas y se encuentran con una hispana que está dispuesta a complacerlo. Y entonces se casan. Sí. Estos, como cualquier matrimonio, comienzan a tener
algún tipo de inconveniente, como todos los matrimonios. Y esta mujer que salió de aquí, de cualquier país de Latinoamérica, tiene una influencia cristiana. Sí. ¿Y qué hace? Buscar consejería a una iglesia. Sí. El pastor le predica el evangelio y le dice cómo debe lidiar con su esposo inconverso. Ella comienza a aplicar las escrituras a su vida y Dios obra normalmente en un ambiente donde su palabra es honrada. Y este hombre, que es europeo, viene a los pies de Cristo a través de esta mujer. Y Dios está alcanzando a muchos hombres a través de estas mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, O sea, así es. que sigan yendo estas mujeres para Bueno, allá. gloria a Dios. Un instrumento de Dios para Tremendo. Doctor, ¿justifica el aborto que un bebé vaya a nacer con malformación? ¿Justifica el aborto que una joven haya sido violada? ¿Justifica el aborto? ¿Cuál es la tercera causal? El riesgo de la vida de la madre. Es decir, esas tres cosas que siempre se presentan como una justificación, ¿tienen fuerza real? Muy buena pregunta. Realmente vamos a intentar desempacarlo. Vamos a empezar primero con los embarazos que se producen luego de una violación. A pesar de que solamente ocupan el 1% de los abortos registrados en los países donde el aborto está libre, ese 1% es importante. Nosotros como cristianos debe importarnos, no solamente es un número, es una situación muy difícil. Una vez en un debate alguien me preguntó precisamente sobre eso y yo le respondí, saqué una foto y le enseñé una foto donde habían 5 niños y le pasé la foto. La persona estaba un poco confundida y yo le dije, ¿qué tú opinas de esa foto? Y se quedó mirándome confundido y me dijo, bueno, está muy bonita. ¿Y de esos niños, qué tú opinas? No, niños muy bonitos. Habían tres varoncitos y 2 niñas. Y yo le dije, uno de esos niños fue producto de una violación. ¿Cuál de los 5 es? No podía distinguirlo. Porque al final de todo, como le había dicho al inicio, ese producto en el que tú hayas nacido así no es lo que le va a dar la valía a ese niño. Él sigue siendo un ser humano con valor también. Y yo sé, y a propósito de lo que el pastor presentaba ayer sobre la esperanza, la segunda S era sufrir. Vamos a tener dificultades en este mundo. Y esto de la violación, pues sin duda es una dificultad. Yo no estoy diciendo que sea una situación fácil, pero tenemos que enfocarnos claramente, ver realmente cuál es la complejidad del asunto. Cuando se produce este embarazo luego de este acto de violencia, que de por sí, como había dicho, es infrecuente, a pesar de que estamos hablando ahora sobre esto, sobre la reproductividad, la fecundabilidad del ser humano, es decir, por una relación sexual consensuada, es solo de 9%. Es decir, que a los seres humanos nos da trabajo reproducirnos. Yo sé que ustedes me van a decir, no, pero yo conozco gente que tiene muchos hijos, pero es así. Es difícil. Pero si se da esa situación que ocurrió, ese embarazo, ¿por cuál debe ser nuestra respuesta? ¿A quién debemos culpar? ¿Vamos a culpar a la mamá? No. Ha pasado por un trauma severo. ¿Vamos a culpar al papá? Sí, a ese sí hay que meterlo preso. ¿Vamos a culpar al bebé? Vamos a matarlo. Suena mal, ¿verdad? El bebé no es el culpable. Él también es víctima igual que mamá. Él también ha venido de este producto de esta violencia. Tenemos opciones. Decirle que automáticamente eso no le va a producir dificultades a una madre que ha pasado por esto, cuando ve al niño, sería mentira. Va a necesitar apoyo, va a necesitar ayuda. Pero yo creo que no debemos curar un trauma con un trauma mayor. Esta chica llega confundida a una situación difícil, a una clínica abortista, alguien se le acerca, te vamos a resolver tu problema. Pasa, la duermen, les realizan el procedimiento, le dan una palmadita en el hombro y dice, ya está sana. Pero ella no la han desviolado. Ella sigue violada. Y no solo sigue violada, ahora mató a su hijo. Y que tal vez en ese momento eso todavía no ha crecido, pero con los años eso va a seguir. Se llama síndrome postaborto.
A esta chica que ya ha pasado por este trauma le vamos entonces a agregar otro trauma más. A mí no me parece justo. A mí no me parece que es la respuesta correcta. Es intentar de resolver la consecuencia de un problema, no la causa. La causa fue la violación. Este bebé también debe ser considerado. Y yo creo que la idea debe ser nosotros enfocarnos en esto. Dar soporte, intentar de promocionar centros. De hecho, aquí en Estados Unidos ustedes tienen más centros de embarazos, de ayuda en embarazos de crisis que clínicas abortistas. Y eso es bueno, debemos participar en eso, ayudar a estas chicas, guiarlas, hablarles, poner en ofertas la adopción también en caso de que se necesite, pero no busquemos la salida fácil. La salida fácil es, vamos a matar a este bebé, vamos a asumir como que nada pasó, el violador sigue libre, posiblemente en camino a violar a otra chica más, y vamos a seguir matando todos los bebés. Yo creo que sí es una experiencia difícil, pero recordemos que sí vamos a tener situaciones de dificultad en este mundo. Tenemos que pensar muy bien cuál va a ser nuestra respuesta, no simplemente irnos por lo que por el momento pareciera lo más sencillo. Brevemente, doctor. Malformación y riesgo, breve. Con las malformaciones, yo siempre he creído que lo que es realmente incompatible con la vida es que te maten. Y el hecho de que tú tengas una malformación no justifica la terminación de un embarazo. En el sentido de que yo creo que aquí el argumento más que científico es un argumento moral. Sigue siendo una vida. Él está vivo ahí en el útero. Y yo creo que es muy triste, imagínense ustedes esto, es muy triste que este bebé, lo último que siente en su vida sea dolor mientras se entra a una pinza y se despedaza. Solo, en un útero, dentro de su madre. Su propia madre abrió la puerta a que lo acabaran. Yo creo que es más bonito si hay un diagnóstico reservado. Dale la oportunidad. Uno no sabe si hay un error médico. Existen errores médicos. Puede haber un defecto. Yo he visto sonografías que a veces reportan y después el bebé sale sin nada. Estar ahí con él. Y si el bebé va a fallecer, que fallezca con su mamá dándole la mano, diciéndole yo te amo y te quiero, yo estoy aquí contigo. Esa es la manera. No creo que sea una manera como si fuera algo que no sirve, como basura. Vamos a despojarlo, y es una sociedad que no se pone de acuerdo con esta moralidad. Porque ves a todos los famosos felices en las Olimpiadas Especiales, pero al otro día están apoyando a que los maten a todos. Entonces hay una disociación en su moralidad, en su concepto con respecto a eso, que ni ellos mismos pueden explicar, porque realmente tienen tantas ideologías, como estábamos hablando, que no se ponen de acuerdo. A la hora hacen un desastre en todas esas ideas. Y con respecto al riesgo de la vida de la madre, nosotros los médicos tenemos protocolos y nosotros siempre intentamos de batallar por darle lo mejor a ambos, hasta donde nosotros podamos. Y yo siempre utilizo un ejemplo. La causa número uno, al menos aquí no, al menos en República Dominicana, por los últimos 20 años, ha sido los problemas de la presión alta durante el embarazo. La preeclampsia severa, un gran problema. Esa condición usualmente aparece luego de las 20 semanas de embarazo, no antes. Esto es interesante porque yo les voy a plantear dos pacientes. Una paciente llegó, tiene 26 semanas de embarazo, llegó con la presión alta. 26 semanas, el pronóstico del bebé es reservado, es muy prematuro, asumiendo que los bebés llegan al término a las 37. Falta muchísimo. Los pulmones todavía no han terminado de estar listos, pero la presión está muy difícil de manejar. ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer una cesárea de emergencia. En esa cesárea de emergencia vamos a salvar la vida de mamá y al bebé lo vamos a llevar al área de pediatría. ¿Para qué? Para que batalle por su vida también. Pero vamos a coger esa misma paciente.
y lo que yo le ofrezca como médico sea lo siguiente: mira, tú tienes la presión alta, es por el embarazo, lo que vamos a hacer es que vamos a matar ese bebé para que tú no estés embarazada. Vamos a dilatar el cérvix, a entrar una pinza, a sacar extremidad por extremidad y con una succionadora le sacamos el cerebro. ¿Qué oportunidad tuvo el feto ahí? La otra, a pesar de que el pronóstico era reservado, le dimos su chance. Le damos un chance de batallar por su vida. Nosotros no vamos a dejar a morir a nadie, pero tenemos que intentar de ofrecer lo mejor para ambos pacientes. Tenemos que intentar de batallar por ambos pacientes. No simplemente vamos a ni siquiera ofrecerle la oportunidad a este bebé. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta todos los médicos, porque esto nos compete mucho a los médicos. El aborto es el procedimiento más realizado en el mundo. Se gana mucho dinero. Hay más clínicas abortistas que McDonald's. Es una cosa increíble. O sea, hay un negocio importante aquí. Creo que estas tres, como le llaman, los hard cases o las tres causales allá en Santo Domingo, se están intentando de buscar justificaciones, porque lo que se quiere no son esas tres condiciones. Es el aborto libre en cualquier situación. Más del 90% de los abortos realizados en este país, en España, no son por ninguna de esas causas. Las malformaciones congénitas duplican de un 1 al 3% de las razones de aborto. La violación un 1%. Enfermedad materna de un 1 a 2%. Las causas sociales por problemas económicos, 99%. Es una cosa increíble. Por lo tanto, intentan de aprovecharse de estas situaciones difíciles para hacernos dudar. Pero debemos sostenernos. Todo, como le había dicho al inicio, la vida vale. No debemos considerar que el no nacido, porque su padre fue un violador, tiene menos valor. Porque entonces también podemos decir lo mismo de cualquier persona que su padre haya sido un violador. Que aquí hay un niño de 2 años enfrente de nosotros, que su padre fue un violador, entonces él es menos persona. Porque hay un niño que tenga síndrome de Down y que tenga una enfermedad congénita o una enfermedad incurable, él es menos persona, no merece vivir. Creo que son cosas que tenemos que pensar. Tenemos que siempre volver a dónde está el valor del ser humano. Excelente. Bueno, vamos a dar un aplauso a mis hermanos. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente. Pero gracias doctor, gracias pastor, por estas excelentes exposiciones y conversación que sin duda nos han edificado muchísimo, nos arrojan muchísima luz para que podamos nosotros tomar conciencia en cuanto a nuestra propia condición y al mismo tiempo tengamos suficientes herramientas para enfrentar los desafíos que nos plantean estos asuntos. Muchas gracias, mis hermanos.